Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase número 4 del curso y la segunda de la unidad 2 titulada Biomoléculas. En esta ocasión hablaremos sobre moléculas muy heterogéneas de los seres vivos y que pueden ser simples o complejas que se agrupan en la categoría de lípidos. Comencemos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque ocasionalmente pueden contener átomos de fósforo, nitrógeno y azufre. Los lípidos se definen como aquellas sustancias de los seres vivos que se disuelven en solventes apolares, o también conocidos como solventes no polares o hidrófobos, porque son no afines a la molécula de agua, recordando que la molécula polar por excelencia justamente es la del agua. Algunos ejemplos de estos solventes no polares son el éter, el cloroformo y la acetona. Y bueno, los lípidos, por tanto, se consideran insolubles en agua. Las funciones de los lípidos también son muy variadas. Diversas clases de moléculas de origen lipídico son componentes importantes de las membranas celulares. Como ya vimos, los lípidos conforman bicapas lipídicas que protegen a la célula del medio externo y permiten el ingreso de otras sustancias. Otro tipo de lípidos son las grasas y los aceites. Estas generalmente son almacenes de energía eficientes para los organismos. Otra clase de moléculas lipídicas son utilizadas como señales químicas, vitaminas o pigmentos. Por último, algunas moléculas lipídicas que se encuentran en las cubiertas externas de varios organismos tienen funciones protectoras o impermeables. Los lípidos son importantes a nivel biológico porque constituyen el material fundamental de todas las membranas celulares y subcelulares, lo que comentábamos anteriormente, forman la bicapa lipídica. Recordemos que una membrana biológica es una barrera dinámica que está ubicada entre compartimientos y que está constituida precisamente por esta bicapa lipídica que forma complejos de manera no covalente con proteínas, glucoproteínas, glucolípidos y colesterol. Los lípidos forman la mayor reserva de energías de los organismos. En algunos mamíferos durante la inanición, por ejemplo por un periodo cercano a los 50 días, pues funciona principalmente como reserva de energía. Y para los animales de las zonas frías del planeta, puede funcionar como un aislante térmico porque tienen una capa gruesa de lípidos bajo la piel. También puede funcionar como amortiguadores mecánicos, ya que los lípidos pueden proteger órganos internos como el corazón y el riñón. Así también, los lípidos pueden funcionar como hormonas esteroideas, prostaglandinas y segundos mensajeros hormonales, como el inositol trifosfato. También puede ser fuente de la síntesis de diversas vitaminas liposolubles, como la A, D, la E y la K, que estas forman parte de los lípidos que se conocen como lípidos asociados. Y bueno, pues también como fuentes de ácidos grasos indispensables para la nutrición, aportando el 30% de kilocalorías de la dieta. Estos ácidos grasos son, como ejemplo, el linoleico y araquidónico. Los lípidos pueden clasificarse de diferentes formas. En esta diapositiva y para fines de bioquímica veterinaria, nosotros vamos a clasificar a los lípidos como simples, complejos y asociados. Dentro de los lípidos simples encontramos a los triacilglicéridos o triglicéridos y a las ceras. Y a los complejos encontramos a los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. En el caso de los lípidos asociados tenemos las tres subclasificaciones más importantes que son
terpenoides, esteroides y eicosanoides. Comencemos con la primera clasificación, los lípidos simples. Dentro de esta clasificación están los triglicéridos. Estos son ésteres de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Recordemos que la molécula de glicerol es un carbohidrato simple, pero se encuentra asociado a una molécula de origen lipídico, es decir, al ácido graso libre. Y en el caso de los ésteres son compuestos orgánicos en los cuales un grupo orgánico alquilo va a reemplazar a un átomo de hidrógeno de un ácido oxigenado. Debido a que los triglicéridos no tienen carga, porque el grupo carboxilo de cada ácido graso está unido al glicerol mediante un enlace covalente, estas se les denomina grasas neutras. Y bueno, los triglicéridos son los componentes lipídicos más abundantes en los organismos vivos. La mayoría de las moléculas de triglicéridos contienen ácidos grasos de diversas longitudes. Estos pueden contener enlaces dobles o triples o simples, y bueno, los que tienen enlaces dobles o triples se les denomina insaturados, y si tienen más de un doble o triple enlace en la molécula se les van a denominar poliinsaturados. En el caso de los que tienen enlaces simples se les denomina saturados. Las grasas que son sólidas a temperatura ambiente contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados. En caso de los aceites que son líquidos a temperatura ambiente debido a su contenido elevado de ácidos grasos insaturados, tienen esta característica. En los animales, los triglicéridos, que habitualmente lo podemos denominar como grasas, tienen varias funciones. La primera es que son la principal forma de almacenamiento y transporte de los ácidos grasos. Las moléculas de triglicéridos almacenan la energía de manera más eficaz que el glucógeno, la molécula energética que proviene de los carbohidratos, por las siguientes razones. La primera es que debido a que los triglicéridos son hidrófobos, se van a fusionar en pequeñas gotas compactas, sin agua, dentro de las células. Estos triglicéridos se almacenan en una clase especializada de células que se denomina adipocitos, que podemos observar en esta primera imagen. Estos adipocitos van a estar presentes en el tejido adiposo de los animales. Los triglicéridos anhidros, es decir, que no contienen agua, almacenan una gran cantidad de energía en alrededor de 1/8 del volumen del glucógeno, que es la molécula principal de almacenamiento de energía, la cual se va a unir a una cantidad sustancialmente de agua. En el caso de las moléculas de triglicéridos también son más pequeñitas, son más reducidas, y por tanto cuando se oxidan pueden liberar más electrones por molécula que las moléculas de carbohidratos. Por lo tanto, cuando se metabolizan en el proceso degradativo, en el catabolismo, los triglicéridos van a liberar más energía en comparación con los carbohidratos. Aproximadamente los triglicéridos liberan 38.9 kilojoules por gramo, y los carbohidratos liberan aproximadamente 17.2 kilojoules por gramo. Otra segunda función importante de las grasas es que, como ya lo mencionamos, proporcionan un aislamiento a bajas temperaturas. Además también que las grasas son malos conductores del calor y por lo tanto van a impedir esa pérdida de calor. El tejido adiposo, que tiene alto contenido en triglicéridos, este se va a encontrar en todo el cuerpo, en especial debajo de la piel. En algunos animales, las moléculas de grasa que son secretadas por ciertas glándulas hacen que el pelaje o las plumas repelen el agua. Esa también es otra característica importante para los animales, el tener esos lípidos o secretar esos lípidos por las glándulas especializadas.
En el caso de los vegetales también se encuentran triglicéridos almacenados. Estos van a constituir una reserva de energía para las frutas y para las semillas. Debido a que estas moléculas contienen cantidades relativamente grandes de ácidos grasos insaturados, en especial el oleico y el linoleico, estos se van a denominar aceites vegetales y podemos mencionar algunas semillas que tienen aceites abundantes, como las semillas de cacahuate, de maíz, de la palma, el cártamo, la soya, el lino. También, por ejemplo, frutos como el aguacate y las aceitunas tienen un contenido elevado de aceites. Los ácidos grasos se encuentran constituyendo a los triglicéridos. Como ya vimos, una molécula de triglicéridos o de triacilgliceroles está constituida por una molécula de glicerol, que es de origen hidrocarbonado, y 3 moléculas de ácidos grasos. Bien, los ácidos grasos a nivel químico son ácidos monocarboxílicos que contienen en general cadenas hidrocarbonadas de longitudes variables, específicamente entre 12 y 20 carbonos. Estos ácidos grasos regularmente se enumeran a partir del extremo carboxílico, pero también se pueden emplear letras griegas para designar ciertos átomos de carbono. Por ejemplo, en la imagen de este ácido graso podemos observar que el carbono alfa de este ácido es el que está adyacente al grupo carboxílico. El carbono beta es el que está a 2 átomos del grupo carboxílico y así sucesivamente. El átomo de carbono del metilo terminal, que podemos ver en el número 12, es el carbono omega. El lípido que se muestra en esta imagen es el ácido dodecanoico, que es un lípido que contiene 12 átomos de carbono y es un ácido graso saturado porque no contiene dobles ni triples enlaces. La mayor parte de los ácidos grasos naturales poseen un número par de átomos de carbono que forman una cadena sin ramificaciones. Las cadenas de los ácidos grasos que solo contienen enlaces sencillos, carbono-carbono, se denominan saturadas, como ya lo vimos anteriormente, mientras que las moléculas que contienen uno o varios dobles enlaces se denominan insaturadas o poliinsaturadas respectivamente. Dado que los dobles enlaces son estructuras rígidas, las moléculas que los contienen pueden presentarse en dos formas isoméricas. Recuerden que los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero diferente fórmula estructural. En este caso, para los lípidos pueden existir los isómeros cis y trans, como lo podemos ver en esta imagen. En el caso de los isómeros cis, los grupos semejantes o idénticos se van a encontrar en el mismo lado de un doble enlace. En este caso, como vemos, los radicales alquilo o el R se va a encontrar en el mismo lado, o sea, hacia arriba, en los dos carbonos, unidos a los dos carbonos. Y los hidrógenos también van a estar en el mismo lado, unidos también al carbono. En el caso de cuando estos grupos se sitúan en lados opuestos de un doble enlace, se dice que esta molécula va a ser un isómero trans, como podemos observarlo en el inciso B. En la mayoría de los ácidos grasos naturales, los dobles enlaces se encuentran en la configuración cis, y la presencia de un doble enlace cis va a producir una torsión que va a ser inflexible, como podemos observarlo en la siguiente imagen. Esta va a ser una torsión en su cadena de ácido graso. Y bueno, debido a esta característica estructural, los ácidos grasos insaturados no se van a colocar tan juntos como los ácidos grasos saturados. Estos requieren menos energía para romper las fuerzas intermoleculares entre los ácidos grasos insaturados. Por lo tanto, poseen menores puntos de fusión y a temperatura ambiente son líquidos. Por ejemplo, los aceites vegetales
que contienen ácidos grasos, pueden ser como el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado. Este va a fundir a 63 grados centígrados, mientras que en el caso del ácido palmitoleico funde a 0 grados centígrados. Entonces, el ácido palmítico va a ser grasa, en el caso del ácido palmitoleico va a ser un líquido. La nomenclatura sistemática usada más frecuentemente para los ácidos grasos está basada en poner al ácido graso el nombre del hidrocarburo con el mismo número de átomos de carbono, pero sustituyendo la O final en el nombre del hidrocarburo por la terminación oico. Esto está basado en el sistema ginebrino. Así, los ácidos grasos saturados terminan en anoico y los ácidos grasos insaturados con dobles ligaduras terminan en enoico. También se pueden representar a los ácidos grasos con el número de carbonos de la cadena, seguido de 2 puntos y del número de dobles enlaces. Por ejemplo, en este caso tenemos al ácido oleico, que se representa como 18, 2 puntos, 1, porque tiene 18 carbonos y un doble enlace. En el caso del ácido linoleico, también tiene 18 carbonos su cadena, seguido de 2 dobles enlaces. Y en el caso del ácido alfa-linolénico, tiene 18 carbonos, seguido de 3 dobles enlaces. Los ácidos grasos insaturados también se clasifican conforme a la posición del primer doble enlace respecto al extremo terminal metilo. Como ya vimos anteriormente, este carbono se le denomina omega. Los dobles enlaces sucesivos siempre están separados por 3 carbonos de distancia, y dependiendo de entre qué y qué carbono se encuentra el doble enlace es que se denominan omega 9, omega 6 u omega 3. Los ácidos grasos saturados teóricamente se pueden considerar como provenientes del ácido acético, que sería el primer miembro de la serie. Este ácido acético solo contiene 2 átomos de carbono y es muy importante en veterinaria y en zootecnia porque es el producto terminal de la fermentación de carbohidratos por los microorganismos que se encuentran en el rumen, principalmente bacterias ruminales. Luego de esto le siguen de 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Aquí no se muestra en la tabla, pero el de 3 átomos se llama propiónico, que también es un ácido muy importante, componente del proceso de fermentación igual ruminal para dar energía a los rumiantes. Bueno, en el caso del butírico, podemos poner un ejemplo, se encuentra en pequeñas cantidades en la mantequilla, y estos ácidos grasos que tienen muy pocos átomos de carbono también se les denomina ácidos grasos volátiles por esa característica que tienen de volatilizarse y dar olor característico a los productos. Igual en el caso del ácido caproico también es producto de la fermentación de carbohidratos por microorganismos en el rumen. Y bueno, existen ácidos con mayor número de átomos de carbono, como el láurico, el mirístico, el palmítico, que constituyen las grasas de origen vegetal y animal, y bueno, son sólidas. Continuando con la clasificación de lípidos simples, tenemos a las ceras. Las ceras son mezclas complejas de lípidos apolares. Están formadas por un ácido graso de cadena larga, esterificado con un alcohol también de cadena larga. En los vegetales son protectoras de las hojas, de los tallos y de las frutas, y en el caso de los mamíferos se encuentran como sustancias de protección y para funciones especiales. Principalmente están localizadas en la piel de los animales. Estos van a ser altamente insolubles en agua y sólidos y duros a temperatura ambiente. Entre los ejemplos bien conocidos se encuentran las ceras
producidas por las hojas de la palma, que se llama cera carnauba, y también pues la cera de abeja. El constituyente principal de esta cera que menciono se encuentra en esta imagen. Continuando con la clasificación, les muestro los lípidos complejos. En primera instancia se encuentran los fosfolípidos. Estos desempeñan múltiples funciones en los seres vivos y son un grupo numeroso de lípidos compuestos, muy importantes en la estructura de las membranas y derivan del ácido fosfatídico. Estos además son agentes emulsionantes y agentes superficiales activos, es decir, como detergentes, porque disminuyen la tensión superficial en un líquido de forma que se dispersa en la superficie, como podemos observar en esta imagen. Los fosfolípidos son muy adecuados para estas funciones debido a que al ser ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Si ustedes recordarán, las moléculas anfipáticas son aquellas que pueden comportarse como ácidos o como bases. El dominio hidrófobo está formado en gran parte por cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, y en el caso del dominio hidrofílico, que se denomina cabeza polar, contiene fosfatos y otros grupos cargados o polares. Existen dos tipos de fosfolípidos, los fosfoglicéridos y las esfingomielinas. En este caso, para esta clasificación nos vamos a referir únicamente a los fosfoglicéridos. Los fosfoglicéridos son moléculas que contienen glicerol, ácidos grasos, fosfato y un alcohol. Dependiendo del tipo de alcohol va a ser la diferencia entre los diferentes tipos de fosfoglicéridos. Sin embargo, el precursor más importante es el ácido fosfatídico, y de aquí derivan otros compuestos como la fosfatidilcolina, que en el caso de ese compuesto la colina funciona como el alcohol. Este compuesto se le conoce como lecitina. En el caso de la fosfatidilcerina, la serina funciona como el alcohol y el compuesto se llama fosfatidilcerina. La siguiente clasificación de lípidos compuestos son los esfingolípidos. Estos son componentes importantes de las membranas animales y de las vegetales también. Todas las moléculas de esfingolípidos contienen un aminoalcohol de cadena larga. En los animales, este alcohol es principalmente la esfingosina. En el caso de los vegetales, el alcohol se denomina fitoesfingosina. El núcleo de cada clase de esfingolípido es una ceramida que podemos observar en esta imagen. Las ceramidas también son precursoras de glucolípidos que suelen denominarse glucoesfingolípidos, pero más adelante veremos este tipo de compuestos. Dentro de la clasificación de los esfingolípidos tenemos a la esfingomielina. Esta es una molécula en la que el grupo hidroxilo de la ceramida está esterificado con el grupo fosfato de la fosfatidilcolina o de la fosfatidiletonolamina. La esfingomielina se encuentra en la mayoría de las membranas celulares animales. Sin embargo, como sugiere este nombre, la esfingomielina se encuentra en mayor abundancia en la vaina de mielina de las células nerviosas. La vaina de mielina se forma por envolturas sucesivas de la membrana celular de una célula mielinizante especializada que se encuentra alrededor del axón de una célula nerviosa. Sus propiedades aislantes le facilitan la transmisión rápida de los impulsos nerviosos. Como ya se mencionó anteriormente, las ceramidas también son precursoras de compuestos que se denominan glucoesfingolípidos. En estos compuestos se encuentran unidos a la ceramida un monosacárido, un disacárido o un oligosacárido mediante enlaces o glucosídicos. Los glucolípidos o glucoesfingolípidos se diferencian también de las esfingomielinas
en que no contienen fosfato. La clase más importante de estos compuestos son los cerebrósidos, los sulfátidos y los gangliósidos. Aquí podemos observar en la imagen, en el primer caso, en el inciso A, se observa un gangliósido, en el inciso B, un glucocerebrósido y en el inciso C, un sulfato de galactocerebrósido. Los cerebrósidos son esfingolípidos en los que el grupo de cabeza es un monosacárido. Estos son lípidos complejos, especializados y abundantes en el tejido nervioso. El principal ejemplo más importante es el galactocerebrósido y se encuentra casi por completo en las membranas celulares del cerebro. En el caso del sulfátido, este está dado por la sulfatación de un cerebrósido del compuesto anterior. Estos sulfatos también son muy importantes en las vainas de mielina y constituyen incluso la materia blanca. Sin embargo, su acumulación causa numerosos problemas. Los esfingolípidos que poseen grupos oligosacáridos con uno o varios residuos de ácido siálico se denominan gangliósidos. Aunque los gangliósidos se aislaron al principio a partir del tejido nervioso, se encuentran también en la mayoría de los restos de los tejidos animales. También en el caso del sulfátido se encuentra en las mucosas intestinales y sirve como protección de las células epiteliales. Por último tenemos la clasificación de los lípidos asociados. Estos son ésteres de los ácidos grasos que pueden estar o no esterificados. Es un grupo grande de moléculas que se divide en dos clases, los isoprenoides, que a su vez se dividen en terpenos y esteroides, y los eicosanoides. Vamos a ver cada uno de ellos. Los isoprenoides son un gran grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de 5 carbonos que se repiten y se denominan isoprenos, unidad de isopreno. Los isoprenos se van a sintetizar a partir de una molécula derivada de la glucosa que se llama acetilcoenzima A y se va a formar una molécula que se llama isopentenil pirofosfato. Estos isoprenoides están formados por terpenos y por esteroides que veremos a continuación. Los terpenos son un grupo enorme de moléculas que se encuentran en gran medida en los aceites esenciales de las plantas. Se clasifican según el número de residuos de isopreno, la molécula que vimos que es el núcleo básico, y puede haber monoterpenos que están formados por 2 unidades de isopreno, es decir, 10 átomos de carbono, recordando que cada unidad de isopreno tiene 5 átomos de carbono. Un ejemplo de este monoterpeno es el geraniol, que se encuentra en los aceites esenciales de plantas, frutos o flores, por ejemplo, de las rosas, del limón, del geranio. Cada aceite esencial tiene un olor característico y algunos de estos pues se utilizan para la elaboración de perfumes. Otro compuesto que nos interesa, sobre todo en el área de nutrición y de salud, son los carotenoides. Estos son los pigmentos de color naranja que se encuentran en la mayoría de las plantas. Estos son los únicos tetraterpenos que existen. En este caso, estos van a estar formados por 8 unidades de isoprenos. Los carotenos son miembros hidrocarbonados de este grupo. Están también las antófilas, que son derivadas de los carotenos. Y también existen dentro de los terpenos los politerpenos, que son moléculas de peso molecular elevado, que están formadas por cientos o miles de unidades de isopreno. Un ejemplo de un politerpeno es la goma natural. Esta está formada por 3.000 a 6.000 unidades de isopreno. Por su parte, los esteroides son derivados de triterpenos con 4 anillos fusionados, como lo podemos observar en la imagen, en el inciso B.
Estos se van a encontrar en todas las eucariotas y en un pequeño número de bacterias. Los esteroides se diferencian entre sí por la posición de los dobles enlaces carbono-carbono y por diversos sustituyentes, por ejemplo, grupos hidroxilo, carbonilo y alquilo, pero siempre conservando esta estructura de los 4 anillos fusionados. El colesterol es una molécula importante de los animales y es el claro ejemplo de los esteroides. Además de ser un componente esencial de las membranas de las células animales, recuerden que el colesterol solamente se encuentra justamente en las células eucariotas animales. El colesterol es un precursor también de la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas y también de la vitamina D y de las sales biliares. En el caso de que a este núcleo se le adicionen algunas otras cadenas de carbonos, pues los compuestos entonces van a ser diferentes. En el caso de que el núcleo no tenga ninguna adición de otras cadenas de carbonos, van a constituir las hormonas sexuales masculinas y femeninas, testosterona y estradiol. Si se le añaden 2 carbonos a este núcleo, van a constituir la progesterona y los esteroides de las glándulas suprarrenales, cortisona, cortisol y ciertos mineralocorticoides. En el caso de que se añadan 5 carbonos, una cadena de 5 carbonos, este compuesto van a ser ácidos biliares y las sales biliares. Por ejemplo, los ácidos cólico, glicocólico, taurocólico, desoxicólico y litocólico. En el caso de que este compuesto se le añadan 8 carbonos, entonces va a conformar a los esteroles. Tal es el caso del colesterol y de la vitamina D y algunos otros esteroles vegetales. Aquí se muestran las diversas estructuras antes mencionadas de los esteroides. En el inciso A podemos observar hormonas sexuales, que son las moléculas que regulan el desarrollo de las estructuras sexuales y diversos comportamientos sexuales, como en el caso de la progesterona, la testosterona y el estradiol. En el inciso B podemos observar las estructuras de un mineralocorticoide, que es una molécula producida en la corteza suprarrenal que va a regular la concentración plasmática de varios iones, en particular el del sodio. Y en el inciso C podemos observar a un glucocorticoide, que es la molécula que regula el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas, en este caso es el cortisol. Y en el inciso D podemos observar un ácido biliar. Los ácidos biliares se convierten en sales biliares y estas se producen en el hígado, se almacenan en la vesícula biliar y ayudan a la absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles de la dieta en el intestino. Aquí les muestro otras moléculas derivadas de esteroides que son muy interesantes, sobre todo para la medicina. Estos se llaman glucósidos cardíacos. Estas son moléculas que incrementan la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Estos pues químicamente son acetales que contienen carbohidratos. Ustedes se pueden dar cuenta, tienen exactamente el mismo núcleo de esteroide y solamente algunas moléculas agregadas. Bueno, cabe mencionar que muchos glucósidos cardíacos son tóxicos y provienen de semillas de algunas plantas, pero otras tienen propiedades medicinales muy importantes. Existen los que se llaman digitálicos porque provienen de una planta que se llama Digitalis purpurea y estos pues son estimuladores de la contracción del músculo cardíaco y se han utilizado por mucho tiempo como cardiotónicos para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva y bueno, también para tratar los infartos al miocardio o bombeos deteriorados. Entonces, pueden ser muy tóxicos si se administran en dosis altas, pero bueno, tienen grandes propiedades en la medicina.
Continuando con el último grupo de los lípidos asociados están los eicosanoides. Estos son un grupo diverso de moléculas similares a las hormonas que son demasiado potentes y se producen en la mayoría de los tejidos de los mamíferos. Entre ellas se incluyen las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Juntos, los eicosanoides medían una amplia variedad de procesos fisiológicos, incluidos la contracción de los músculos lisos, la inflamación, la percepción del dolor y la regulación del flujo sanguíneo. También intervienen en varias enfermedades como en el infarto al miocardio y la artritis reumatoide. Debido a que en general son activos en la célula en que se producen, estos se consideran reguladores autócrinos, como en el caso de las hormonas. En esta imagen podemos observar las tres subclases de eicosanoides, la prostaglandina, el tromboxano y los leucotrienos. En el inciso A observamos a la prostaglandina E2. Las prostaglandinas estructuralmente van a contener un anillo ciclopentano y grupos hidroxilos tanto en el carbono 11 como en el carbono 15. Las moléculas que pertenecen a la serie E de las prostaglandinas van a tener un grupo carbonilo también en el carbono 9. Y bueno, la serie 2 va a derivar del ácido araquidónico, que esta es una molécula sumamente importante y precursora de este tipo de eicosanoides. En el caso del inciso B tenemos al tromboxano A2. Estos tromboxanos también son derivados del ácido araquidónico, pero difieren de otros eicosanoides porque su estructura incluye un éter cíclico o epóxido, como podemos observar. Y en el caso de los leucotrienos, estas moléculas van a ser lineales y la síntesis va a darse a través de una peroxidación catalizada por una enzima que se llama lipoxigenasa. Bueno, la función de las prostaglandinas es la participación en la inflamación principalmente. Este pues es un proceso que forma parte del combate a las infecciones, que causa dolor y fiebre. También participan en la reproducción, por ejemplo en la ovulación y en las contracciones uterinas durante la concepción y el trabajo de parto. Participa en la digestión a través de la inhibición de la secreción gástrica. Pues va a interferir en fenómenos vasculares también, justamente la inflamación, con la producción del edema y la vasodilatación. Y en el caso del sistema inmunológico apoya induciendo la quimiotaxis. La quimiotaxis es un fenómeno en donde gracias a las prostaglandinas las diversas moléculas del sistema inmunológico van a llamar a otras células y las van a traer al sitio de la infección. También van a intervenir, como ya lo mencioné, en la inducción del parto y sobre todo en la percepción del dolor. Es como la característica principal de las prostaglandinas. Los leucotrienos son moléculas que reciben este nombre porque tienen tres dobles enlaces conjugados y se producen por los leucocitos. Los leucotrienos son moléculas quimiotácticas potentes. Como lo mencionaba anteriormente, atraen a células del sistema inmunitario al tejido dañado. También van a producir vasoconstricción y broncoconstricción causada por contracción del músculo liso, de los vasos sanguíneos y vías respiratorias respectivamente. Los leucotrienos se identificaron como componentes de sustancia reactiva lenta de anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Esta es una reacción alérgica muy grave que se desencadena cuando un alergeno se une con un anticuerpo de tipo IgE en los mastocitos, que son células del sistema inmune, y están localizados en el tejido conjuntivo de todo el cuerpo.
Estos mastocitos van a liberar gránulos que contienen leucotrienos, además de otras sustancias inflamatorias, por ejemplo, heparina, histamina y también prostaglandinas. Esto lo van a liberar hacia el tejido circundante y pues van a ocasionar daños en el tejido, por ejemplo, prurito, urticaria, edema, que es acumulación de líquido. Y pues lo más grave de esta situación es el choque anafiláctico, que en el proceso inflamatorio puede ser tan intenso que puede haber colapso del sistema circulatorio y sofocación por edema bronquial. En este punto, pues claro, es muy importante controlar tanto la inflamación como el choque anafiláctico. Finalmente se encuentran los tromboxanos como parte del grupo de eicosanoides. Estas moléculas tienen la característica de promover la agregación de las plaquetas, de ahí deriva su nombre de tromboxano. Además, también promueven la formación de coágulos y la contracción del músculo liso arteriolar. Y bueno, aquí una vez que se activan las plaquetas, se va a liberar el tromboxano que induce la agregación plaquetaria y la vasoconstricción después de que hay una lesión ística. Y bueno, el tromboxano también se va a convertir con rapidez en un metabolito inactivo. Por último, repasemos los conceptos clave de esta clase de biomoléculas lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas. Se clasifican en simples, complejos y asociados. Los ácidos grasos están formados por un hidrocarburo de cadena larga unido covalentemente a un grupo carboxilo. Los triacilgliceroles, mejor conocidos como triglicéridos, son ésteres de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos. Las ceras son mezclas complejas de lípidos apolares. Los fosfolípidos son los más importantes componentes estructurales de las membranas celulares. Existen dos tipos de fosfolípidos, los fosfoglicéridos y las esfingomielinas. Los esfingolípidos son componentes importantes de las membranas animales y de las vegetales. En animales el más importante es la esfingomielina. Los isoprenoides son un gran grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de 5 carbonos que se repiten y que se denominan unidades de isopreno. Los terpenos son un grupo enorme de moléculas que se encuentran en gran medida en los aceites esenciales de las plantas. Los esteroides son derivados del sistema de anillos hidrocarbonados del colesterol. Los eicosanoides son un grupo diverso de moléculas similares a las hormonas, demasiado potentes, producidas en la mayoría de los tejidos de los mamíferos. Los eicosanoides se clasifican en prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, los cuales participan en la inflamación. Muy bien, hasta aquí llegamos a la clase de lípidos. Te invito a que revises tu clase en la plataforma de Campus Digital, realices la actividad correspondiente y el cuestionario que a continuación te voy a presentar. Muchas gracias por tu atención.